Hola profesores, espero que estén bien. Dada la conversación que tuvimos hoy día en el consejo y viendo también el agobio laboral, cierto, producto del contexto pandemia, vi el webinar que les envié ahí al WhatsApp y saqué algunas ideas importantes que les pueden servir respecto a la motivación, sobre todo lo que señalaba María Eugenia de la desmotivación vinculada al proceso de preadolescencia principalmente. ¿Ya? Espero que sean de utilidad. Voy a tratar de ser lo más breve porque sé que sus tiempos de alguna forma no son los más expeditos, ¿cierto? Ya. La primera idea, esta no es del webinar, ya está más vinculada a un diplomado que estoy haciendo, que me gustó bastante esta idea del felicímetro, ¿no? Yo creo que de repente sería súper interesante preguntarle a los niños como al comienzo de cada clase o de cada día o de cada semana, qué tan felices son, ¿cierto? Eso permite una conexión emocional, ellos se sienten partícipes, a propósito de algo que voy a mencionar más adelante, se sienten pertenecientes, ¿ya? Y de hecho aquí está como la representación gráfica, ellos se pueden ubicar en carita, en números, ¿ya? Y de repente ir preguntándoles por qué. Yo creo que el encuadre de la clase probablemente va a ser distinto. Así que les hago esa invitación. Lo otro que en realidad yo siempre se lo he dicho desde que entré a trabajar en la escuela, el tema de las expectativas. Sobre todo con los niños que de repente están como más bajitos, ¿cierto? Como que el profesor de repente sin querer o todos estamos esperando cosas de ellos, estamos con esquemas preconcebidos y pasamos a estereotipar y miren la metáfora ahí de la etiqueta, o sea, en el fondo como la tijera de alguna forma limita, ¿ya? Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero creo que no está de más decirlo. Ya, esto me pareció súper interesante del webinar, ya que es más bien teórico, pero súper interesante. ¿Qué mueve a los estudiantes? Probablemente que iba a mover a un estudiante adolescente, yo estoy segura que ellos se van a querer sentir percibidos como competentes, porque están en plena etapa en el fondo de que el mundo es la referencia, más que su núcleo interno, la autonomía, porque ellos están en rebeldía frente al mundo generalmente, entonces por lo tanto hay que darle ese espacio de autonomía y obviamente la pertenencia, ¿cierto? Obviamente que quizás los adolescentes están más enfocados en sus pares, pero es muy probable de que si yo aplico estos tres parámetros en clase, sobre todo el de la autonomía, el que en el fondo que yo le doy como más decisión al estudiante puede que los motivemos más. ¿Ya? Y bueno, como dijo ahí la colega, nos pasa a nosotros y también les va a pasar a ellos. Si uno tuviese que generar metodología en base a las características del adolescente, por ejemplo, acá tenemos la primera, ¿cierto? Lo intensos que son ellos, lo pasionales que son. Y en base a esta pasión, ¿qué metodología podemos utilizar? La significancia, ¿ya? Creo que por lo menos en la asignatura de historia, la asignatura de lenguaje se puede hacer mucho eso. Yo he visto que está muy vinculado a los libros que les dan, por ejemplo, el lenguaje, que cada vez que por lo menos se hace una lectura está muy vinculada al proceso de adolescencia, ¿ya? Miren acá la palabra que sale, cómo el adolescente reconoce, ¿ya? Cómo se va sintiendo importante, ¿ya? Y esto de acá también me gustó mucho, el acompañamiento. De alguna forma, cuando yo veo un contenido que a él le hace sentido, probablemente desde la pasionalidad, lo que va a ocurrir es que el adolescente se va a percibir como acompañado, ¿ya? Y vuelve a salir aquí este contenido de la competencia, ¿ya? Lo otro es que ellos buscan compromiso social, ¿ya? Quizás no como los adultos, pero no ese compromiso social ligado a la solidaridad, sino que a que en el fondo el par me valida, ¿cierto? Entonces, desde esta mirada, ¿cómo podemos generar metodología? ¿Ya? El hecho de compartir, el hecho de interactuar también, potenciar metodologías donde ellos interactúen, ¿ya? El tema del vínculo, que yo creo que ustedes lo tienen más que claro, pero que no está de más. Y por supuesto el compromiso y la confianza.
Si nosotros nos vamos en base al concepto de novedad, ¿ya? Que obviamente también es parte de este proceso, por eso son tan curiosos, ¿ya? El tema del estímulo, el estímulo que yo le entregué también va a ser muy trascendental, ¿ya? Quizás a utilizar documentales, en base a su contexto interno, ¿ya? Puede ser muy significativo. Después, la creatividad. Ellos desafían las reglas impuestas, ¿ya? En base a esos dos parámetros, ¿qué podemos hacer? Generar comportamientos comparativos, ¿ya? Atendiendo al detalle, atendiendo a esquemas, ¿ya? Después, a medida que aumenta el conocimiento del contenido, ellos se van a registrar con estos estímulos. Siempre se recomienda tener presente la conexión antes que la corrección, ¿ya? Por supuesto que, claro, es difícil porque ustedes siempre están evaluando y están sujetos a entregar evaluaciones, ¿cierto? Para evidenciar de alguna forma el proceso de aprendizaje. Pero la idea es que siempre, por supuesto, el vínculo, ojalá, por lo menos en este contexto de motivación, sea prioritario versus la corrección. Insistir no es motivar. Como lo conversamos la otra vez, el adolescente no funciona necesariamente a la insistencia, sino que cree que de alguna forma se le está como corrompiendo, ¿ya? Y me gustaron estas dos frases que saqué del webinar. Crear experiencia en la cual el estudiante sienta que es capaz de participar, ¿ya? Ustedes conocen muy bien a su estudiante, así que yo creo que son capaces de identificar en qué experiencia ellos son capaces de participar. Y esto también es muy importante, la participación por la respuesta. O sea, si un estudiante me contesta mal, no importa, porque mi objetivo es que participe, más que el contenido. ¿Ya? Y obviamente esto está ligado a la pertenencia. Crear experiencias que él sienta que influye, que tiene también personalidad dentro de ese contexto. ¿Ya? Y esto me pareció muy interesante para potenciar la motivación. Probablemente ustedes ya las conocen, que son las guías de anticipación y de reacción. Yo les colocaría guía para la motivación. Acá se hacen preguntas como haciendo un diagnóstico de cuáles son los conocimientos previos. Pero yo acá pondría preguntas en base a cuáles son la motivación previa. O sea, ¿cómo te gustaría aprender las plantas? Por ejemplo, te muestro videos, creamos plantas con material concreto. ¿Te gustaría a ti plantar algo, por ejemplo? Así, eso me parecería muy interesante.